falleciendo, es una realidad, la pandemia es una realidad, la gente está muriendo, ¿verdad? Y lo que sí le puedo decir es que todo esto está en el plan de Dios. Podemos culpar, ¿verdad?, a las naciones que según hacen esto, hacen aquello, y que según hicieron para que se propagara este virus, y hemos escuchado muchas cosas, pero yo quiero que hoy piense cómo piensa Dios, lo que hay en el corazón de Dios y por qué Dios permite todo esto. Dios permite toda esta situación para que sensibilice nuestro corazón. La verdad es que mientras todo está bien, no buscamos de Dios. Mientras todo está bien, mientras hay salud, mientras hay trabajo, mientras esté todo en orden, la verdad es que no buscamos a Dios. Pero ¿qué sucede cuando llega una situación difícil a nuestra vida, verdad? De salud o tal vez de economía. Muchas veces la economía ahorita ya está empezando a hacer estragos, ya después de 18, casi 19 meses de estar en pandemia, ¿verdad? ¿Cuántas personas están sin trabajo en estos momentos? ¿Cuántas personas, verdad, están en estos momentos? Usted se está gozando aquí en la palabra, pero sabe algo, en otros lugares mucha gente está velando ahorita a sus familiares. Y esas personas en estos momentos sienten dolor, sienten esa tristeza, ¿verdad?, de estas situaciones. Y muchos podrán decir, bueno, ¿a dónde está tu Dios, no? ¿A dónde está Dios que permite todo esto? Si le dijera yo que esto lo permite por amor, ¿verdad?, para que nosotros reconozcamos al Señor, porque Él quiere que le reconozcamos. Si vamos por allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, cuando su pueblo de Dios estaba cautivo en Egipto, Dios mandó, ¿verdad?, muchas plagas, pero la última situación que Él mandó precisamente fue una muerte general de todos los primogénitos, desde los hombres, de los hombres como de los animales, todo, y hubo gran mortandad. Y dice la Biblia que en ese momento se estremeció el pueblo de Egipto y que en ese momento dejaron salir al pueblo de Dios. Es una historia que muchos conocemos, pero realmente todo esto está permitido por Dios para que nosotros tomemos conciencia de quién es Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes en este tema que Dios es luz y que usted necesita la luz para poder ver y para poder dirigir su vida hacia adelante. Entonces, cuando hablamos que el Señor es luz, ¿verdad?, debemos de entender que la luz es algo especial, como lo vamos a ir estudiando poco a poco. Vamos a ir a Primera de Juan, ¿verdad?, capítulo 1, versículos 5 a 10. Voy a pedir si alguien se acerca con Isaías para que le puedan apoyar en sus textos bíblicos, va a ser de mucha bendición. Primera de Juan 5 al 10, amén. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el 10, y terminamos, dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muy bien. La luz, hablar de la luz como lo entendemos, como lo podemos visualizar, es algo que alumbra, ¿verdad? Es algo que está por encima para que nosotros podamos ver y observar las cosas a nuestro alrededor. Con la luz podemos observar en qué lugar estamos, qué es lo que tenemos en el alrededor, ¿verdad? Podemos ver nuestra palabra, podemos leerla, pero en ausencia de esa luz, nosotros no podríamos saber en qué lugar estamos. Sin esa luz no podríamos saber, ¿verdad?, qué es lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces no alcanzaríamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Sin esa luz, ¿verdad?, no sabríamos los riesgos que tenemos. Si usted le decimos: salga por favor, usted se levanta y fácilmente puede usted cruzar por el pasillo, porque puede ver que hay un pasillo, que no hay nada que lo pueda tirar.
Pero ¿qué sucede cuando no hay luz? Vamos a tientas, ¿no? Vamos así como con cuidado. Y en la vida espiritual, mis hermanos, precisamente es absolutamente lo mismo. Cuando nosotros espiritualmente, ¿verdad?, estamos en tinieblas, vamos sin saber hacia dónde vamos, caminamos con peligros, caminamos a ciegas, perdón por la expresión, pero es lo que se me viene a la mente, de una manera en la cual no podemos visualizar lo que hay. ¿Por qué? Por la falta de luz. Entonces cada uno de nosotros, cuando no tenemos la luz, entonces vamos y caminamos, y a como podemos avanzamos en la vida, a como vamos pudiendo, vamos avanzando. Tal vez algunos van tocando poco a poco, algunos a lo mejor van palpando, ¿verdad?, donde van pisando, y a largo plazo esa persona avanzó ya, pero va sin saber a dónde se dirige, sin saber qué es lo que hay en su entorno. Y esa falta de luz muchas veces no nos deja ver que tenemos tal vez una familia, que tal vez tenemos hijos, no nos deja ver que tenemos amigos. Esa falta de luz no nos deja ver tantas cosas tan maravillosas que tiene Dios para nosotros. Y entonces sin esa luz precisamente entran las angustias, entra la preocupación, porque no sabemos, ¿verdad?, espiritualmente a dónde nos dirigimos o qué es lo que queremos. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que Dios es luz. Y usted me va a decir, explíqueme eso. La luz cubre, ¿verdad? La luz alumbra. La luz hace que nosotros podamos observar cosas, decíamos hace un momento. Y precisamente Dios es eso. Dice la Biblia que Dios es luz. Y cuando pensamos en Dios, podemos entender que ahorita la luz, si salen al día, van a darse cuenta que está por todas partes. Se van a dar cuenta que en el día podemos ver el sol, podemos ver las aves, podemos ver todo nuestro horizonte, todo lo que hay. ¿Por qué? Porque está la luz. Así es el Señor para los que han entendido que Él es la luz. Cuando nosotros tenemos a Dios y entendemos que Él es la luz de nuestra vida, nosotros con mucha facilidad vamos a entender, ¿verdad?, dónde andamos, por dónde caminamos, podemos ver lo que nos rodea. Podemos experimentar y hacernos un lado del peligro, y podemos entender muchas cosas porque estamos en la luz, no estamos en tinieblas. Ahora bien, no todos tienen esta luz, muchos ven la luz, pero no todos tienen y viven en la luz. O sea, muchas veces podemos ver que alguien puede tener la luz, ¿verdad?, pero esa persona que vaya adelante, que tiene la luz, pues esa persona para él esa luz, ¿verdad? Hay gente que tiene la luz, pero nosotros, si no tenemos la propia, nosotros no podemos visualizar lo que esa persona ve. Entonces, una de las cosas importantes que usted tiene que pensar, ¿verdad?, es que usted necesita a Dios. Así como esas personas que usted ve que van en luz, que van bien, que a pesar de sus situaciones, de sus tribulaciones, hay algo que los alumbra, hay algo que siguen adelante, hay algo que van confiados, que van tranquilos en el Señor, que es la luz. Usted necesita también la luz propia. Usted necesita ser alumbrado en lo personal por el Señor. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestros propios problemas, nuestras propias preocupaciones. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios miedos, nuestras angustias. ¿Y qué cree? Usted necesita la luz de Dios. Y yo espero que hoy esa luz de Dios llegue a su vida, ¿verdad? A veces por esta razón tropiezan y caen una y otra vez. Hay personas que no tienen esa luz, se levantan y caen, y luego dicen, ¿por qué me va tan mal en la vida? ¿Por qué tengo tantos problemas en la vida? ¿Por qué no me alcanza el dinero? ¿Por qué yo no puedo dejar esta conducta? ¿Por qué yo no puedo dejar aquello? Precisamente porque te hace falta la luz, ¿verdad? En problemas en la familia, en el matrimonio, en la economía, en la salud, en el trabajo, y aún así en su propia vida. ¿Por qué a veces hay gente que pareciera que está en tinieblas? Y déjeme decirle que hay muchas personas que podemos conocer la palabra, pero si no tenemos la luz de Jesús en el corazón, estamos en tinieblas. La palabra de Dios es luz para el que la lleva a cabo, el que la ejercita, el que dice, esto dice la Biblia y esto lo voy a hacer. O esto dice la Biblia que no debo de hacer y no lo voy a hacer. Entonces ahí comienza la luz de Dios a manifestarse, a poder entender. Cuando la gente comienza, ¿verdad?, a hacer lo que dice o no hacer lo que dice la Biblia como mandato de Dios, empieza a caminar en luz, y eso hace una gran diferencia entre los que siguen en tinieblas. Leíamos hace rato 1 de Juan, ¿verdad?, 5 al 10.
y de ahí yo encuentro 4 verdades bíblicas sobre la luz. Así es que vamos a ir a la primera verdad bíblica. Y la primera verdad bíblica es: Dios es la única luz que puede alumbrar tu vida. Déjame decirte que muchas veces podemos buscar, ¿verdad?, en cuestiones que ofrece el mundo. Recordemos que el mundo lo que ofrece son tinieblas. Recordemos que el mundo está gobernado por Satanás, por el enemigo de Dios, y lo único que ofrece, ¿verdad?, es tinieblas. Cuidado, ¿por qué? Porque dice la Biblia que Satanás a veces se viste como ángel de luz, ¿verdad?, para engañar, pero que al final es perversa, es perversidad, es malo. Entonces, muchas veces no toda la luz es de Dios. Hay veces que también reciben algo y piensan: no, es que a mí me está yendo bien porque Dios me está ayudando. ¿Estás seguro? Muchas veces escuchamos: yo tengo mucho trabajo, yo tengo mucha salud, porque Dios me está ayudando. Sí, pero tú no conoces a Dios. ¿Cómo te va a ayudar el Señor? Tú necesitas ir a su palabra, tú necesitas entender su palabra, leer su palabra, escudriñar su palabra y ajustarse a su palabra, para que entonces tengas la seguridad que todo lo que llegue a tu mano viene de la mano de Dios. Amén. Porque si no, de lo contrario, no hay otra luz más que la del Señor. Dice ahí en Salmo 36:9, si quieren ir en Salmo 36:9, dice: porque contigo está el manantial de vida, de la vida. En tu luz veremos la luz. Dice: porque contigo está el manantial de vida. ¿Sabe qué quiere decir con el manantial de vida? El manantial de vida es, ustedes les ha tocado ir ahí a Nogales, acá tenemos muchos lugares donde hay manantiales, y usted se va a acercar y va a ver en una laguna o va a ver en un río, se va a acercar a un lugar donde usted va a ver que brota agua. Y en esa agua que está brotando, usted no la puede detener. Usted va si quiere o tratar de detener esa agua, no va a poder, porque brota entre las piedras, entre el lugar, y solamente ve que está fluyendo el agua. Eso es un manantial, que está fluyendo agua, que está corriendo agua, que está naciendo agua en todo momento. Dice la Biblia aquí en Salmo 36:9, dice: porque contigo está el manantial de vida. Y cuando habla de esto, habla precisamente de lo que emana de Dios para nosotros, lo que emana de Dios para nuestra vida. Y dice ahí entonces que en tu luz veremos la luz. Entonces, bien, ahí está el manantial de vida, está Dios obrando en la vida de cada uno de ustedes, pero también es luz el Señor. Y en esa luz nosotros, dice ahí, veremos la luz. Así es que de todos los temores, de todas las situaciones, de todas las condiciones, es como si fueran en un puente oscuro, ¿verdad? Cruzando un puente subterráneo y no vemos más que pura oscuridad y vamos caminando, pero hay una luz hasta allá al fondo y decimos: allá está la salida en ese túnel. Y eso nos va a decir: allá está la salida. ¿Hacia dónde va a caminar alguien que quiere salir? Hacia esa luz. Y precisamente la Biblia nos enseña sobre esta luz que es el Señor. Así es que en el Antiguo Testamento nos habla que Dios es luz, ¿verdad? Y es ese manantial de vida. Muy bien, también pensar en Dios es pensar en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces también hablamos de que Dios es luz. Jesús fue la luz de Dios cuando vino aquí al mundo y se manifestó a nosotros, ¿verdad? Se manifestó el perdón a través de Jesús, a través del Hijo de Dios está la luz directamente. Cuando leemos los evangelios, cuando leemos la vida de Jesús, cuando tratamos de acomodarnos a la vida de Jesús, vemos la luz de Dios, precisamente así, palpable. Cuando nosotros leemos los evangelios, ustedes van a poder conocer a Jesús y va a ser palpable. Dicen, aquí dice de Jesús, Él hacía, Él vivía, y está la esencia de Jesús en el evangelio, y eso nos da la seguridad que puede alumbrar nuestra vida y que la luz está ahí. Muy bien, les voy a dar un pequeño testimonio así rápidamente. Hace ya más de 20 años recibí a Cristo en mi corazón y les quiero dar este testimonio. Yo lo recordaba cuando estaba haciendo este mensaje. Yo llegué un día, tal vez como está mi amigo Isaías ahorita, así, yo sin conocer de Dios, nada. Y yo llegué y me senté en una iglesia y empecé a escuchar la palabra y parte entendí, parte no entendí, pero estuve atento. Y bien recuerdo que ese día el pastor de ahí me habló y me dijo: Jorgito, ¿puedes venir aquí al frente? Dije: sí, claro. Y él agarró y me dijo: ponte aquí. Sí,
habló a los hermanos que estaban con él ministrando y me les dijo, vamos a orar por él. Y cuando empezaron a orar por mi vida, mis hermanos, yo empecé a llorar y yo sentí una paz como nunca la había sentido. Yo venía de un mundo donde pues había como joven, ¿verdad? Una vida desordenada, había situaciones en las cuales a lo mejor para el mundo yo era un buen chico, ¿no? Es un buen chico, es hijo de familia, es un buen muchacho, es bien el muchacho, pero delante de Dios yo estaba reprobado. Y cuando a mí me habló el Señor en ese momento, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y yo no sabía por qué estaba llorando, y mi llanto y llanto y llanto. Cuando pasó todo esto, yo agarré, terminaron de orar por mí, me senté por allá atrás y estaba yo llorando. Le decía yo a mi esposa, oye, ¿por qué estoy llorando? ¿Qué me hicieron en este lugar? Y ella me dijo, es que has recibido la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Y le dije, ¿pero eso qué pasa? Eso no lo entiendo. Dice, tranquilízate, cálmate. Y ya después me calmé. Hermanos, uno de los testimonios que yo le hablaba a mi esposa en ese entonces, cuando yo llegué acá, le dije, ¿sabes algo? Cuando venía yo de regreso, yo apagaba las luces del coche porque era en Veracruz, está en Veracruz esta iglesia. Yo apagaba las luces del coche, le digo, y venía yo como si fuera de día. Veía yo así normal como de día y apagaba yo las luces y las prendía y decía yo, ¿qué está la luna alumbrando de más o qué pasa? Pero yo venía como de día. ¿Cuál era lo que yo veía? El gozo de haber conocido a Dios, de que Él se había manifestado en esa luz. Y desde ese momento, aunque no lo entendí, yo sabía que Dios tenía un propósito para mi vida. Y ¿sabes algo, hermano? Yo sé que Dios tiene un propósito para la tuya. Solo que necesitas ver la luz de Dios, necesitas acercarte a ver la luz de Dios. Una verdadera comunión, ¿verdad?, de Dios es precisamente permanecer en luz. Vamos al segundo punto, una verdadera comunión de Dios. Ahora sabemos que la luz es Dios y esa luz se manifiesta por medio de Jesús. Decíamos hace un momento, ¿verdad? Recibes a Cristo en tu corazón, a Jesús Cristo como tu Salvador, y empieza esa luz a brillar en ti. Vivir en luz significa tener una relación con Dios. Cuando tú conoces a Cristo, lo pones en tu corazón, tú empiezas a vivir en la luz, ¿verdad? Empiezas a brillar en esa luz y eso te dará una verdadera comunión con el Señor, una verdadera convivencia con Dios. Tú vas a tener el deseo de buscar su palabra, de orar, de buscarle y sobre todo de compartirle a otras personas de esa luz, ¿verdad? Tú tienes que agarrar y es como si, hablando tal vez en una forma muy figurata, puedes prender una luz y es como si tú ves a alguien en tinieblas, prendes con una vela la tuya y le dices, mira, esto te va a alumbrar, tómalo, puedes caminar con ello. ¿Será que le beneficia a esa gente? Claro que sí. Eso es compartir la luz del Señor, que tú compartas la luz del Señor, y eso es importante. Pero ¿sabes algo? No lo vas a poder hacer si tú no tienes una verdadera comunión con la luz, con Dios. Tú necesitas, para poder agarrar y prender otra velita y entregársela a alguien, tú necesitas tener esa luz de parte de Dios. Si tú no tienes esa luz, tanto se va a apagar la luz de esa persona como la tuya. Porque no es una verdadera luz, simplemente es algo que tú estás compartiendo y no va a tener ningún efecto, no va a tener nada. ¿Por qué? Porque no es la luz de Dios. Pero cuando tú tienes la luz de Dios y tú compartes la luz de Dios, te vas a dar cuenta de los efectos que surgen ahí. Hay algo hermoso cuando tú empiezas a ver cómo esa luz empieza a alumbrar a otros, pero necesitas, recuérdalo, tener una comunión con Dios. Si tú no tienes una comunión con Dios, no hay que puedas ofrecer, no hay luz, no hay nada. ¿Por qué? Porque por el pecado y por la naturaleza de la carne, nuestro corazón está ligado siempre a lo malo, a lo perverso, a pecar, a estar en una condición ajena al Señor. Entonces, tú necesitas tener esa comunión con el Señor. Vamos a ver algunas evidencias rápidamente de lo que tú vas a encontrar cuando estás en la luz. Primera evidencia es tu salvación. Esto te lleva a un nuevo nacimiento, a una nueva persona. Es quien en realidad restaura tu manera de vivir. Cuando tú entiendes el plan de salvación para el Señor, del Señor para tu vida, tú cambias. Dice ahí en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto?
Llegó un hombre y le dijo a Jesús: oye Jesús, yo quiero, ¿verdad? Jesús, yo quiero estar bien, yo quiero estar bien delante de Dios, dice ahí. Y yo quiero estar en el reino de Dios, yo quiero tener la luz de Dios. A lo mejor alguien diría después de este mensaje: yo quiero la luz de Dios. ¿Cómo es esto que tengo que hacer? Y le dice el Señor: de cierto te digo, que tienes que nacer de nuevo. Y dice: ¿cómo es posible que un hombre viejo tenga que volver a nacer? No, tú no sabes esto, pero tienes que volver a nacer, dice ahí, del Espíritu, dice, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú puedas ser una nueva persona. Así es que la primera evidencia que podemos ver de una verdadera comunión con Dios es el nacimiento de nuevo. Tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas nacer en la parte espiritual y reconocer que necesitas a Dios. Tú necesitas reconocer a Dios en tu vida como la luz, pero también reconocer que tú necesitas de Dios. Mientras tú no reconozcas que necesitas de Dios, tú vas a seguir caminando en obscuridad, a tientas, sin saber por dónde vas. Segunda evidencia, un corazón arrepentido. Una vez que te das cuenta que tú necesitas de Dios, que tú necesitas la luz de Dios, empieza la segunda evidencia, empiezas a arrepentirte de todo lo que andas en la oscuridad. Cuando tú empiezas a arrepentirte, ¿verdad? Das evidencia de que tú quieres estar en la luz del Señor. Y tú me vas a decir: ¿arrepentirme de qué? ¿De qué me tengo que arrepentir? Yo soy un hombre trabajador, yo cuido a mi familia, yo no me meto en problemas, bueno, más adelante ahorita vamos a ver qué es andar en luz y qué es andar en tinieblas. Muchas de las veces nosotros nos atrevemos a señalar a alguien, decirle: es que tú eres pecador por esto y esto más. Pero ¿por qué no mejor llevarlo a la Biblia y que la misma Biblia hable? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a ir adelante con la tercera evidencia. Ahorita vamos a ver. Dice: la persona en comunión con Dios, dice, al igual que Dios, detesta y aborrece el pecado. El pecado le ofende y le incomoda, por eso no lo practica. Fíjese bien, el pecado es la infracción a la ley de Dios. Todo aquello que va en contra de la ley de Dios es pecado. Acciones, palabras, pensamientos, ¿verdad? Intenciones. Hay muchas cosas que están contrarias a la voluntad de Dios, a la conciencia de Dios. Él no quiere que esté eso en nuestras vidas. La tercera evidencia es cuando nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? De andar en la oscuridad, de andar en el pecado, ¿verdad? Y la tercera evidencia va a ser que a nosotros nos pasa lo siguiente, ¿no? Muy común que a veces tenemos gente que nos conoce y al menos en mi trabajo es muy dado a que nos reunimos 2 o 3 amigos del gremio y empiezan ellos a hablar, ¿no? Y empiezan a hablar de cosas con obscenidades, con palabras soeces, con situaciones, y el que está en la luz va a sentir carga, va a sentir así como que esto que se está hablando acá no edifica a nadie. Por el contrario, yo me doy cuenta que estas personas están en tinieblas por lo que platican, por lo que expresan. Entonces, no quiere decir que nos vamos a hacer así como que, nosotros no nos podemos acercar a esas personas. No, por el contrario, vamos a acercarnos, pero en luz, para que esas personas, al ver nuestro testimonio, puedan entender que nosotros tenemos una comunión con Dios. Eso es lo importante. No es alejarnos e irnos y salir huyendo de eso, no. Yo detesto el pecado, sí. Yo detesto estas condiciones, sí. Yo no voy a practicar lo mismo. Si aquella persona dice un montón de groserías, él las está diciendo. Yo no lo voy a decir, porque yo detesto decir groserías. Pero yo sí quiero, ¿verdad?, que esa persona también entienda que el decir groserías no está bien delante de Dios. ¿Cómo lo puedo hacer? Solamente acercándome a Él, explicándole la palabra, viendo mi perfil, mi testimonio, que amo a Dios y que muchas veces hay una diferencia. Hablo de una cosa sencilla, así se dan otras cosas, ¿verdad? Otras charlas, otras pláticas, todo aquello que ya me arrepentí, ¿verdad?, de mi manera, yo tengo que alejarme. Esto nos va a ayudar, ¿por qué? Porque no todas las compañías son buenas, sobre todo la gente que anda en tinieblas, en lugar de ayudarnos, nos perjudica. Y nosotros tenemos que andar en luz, y esa luz nos tiene que alumbrar para identificar 1, 2, 3, 4 oportunidades, expresar la luz. Y si esa persona no quiere ir a la luz, no quiere entender, ya no nos corresponde a nosotros. Dice la misma palabra que Dios, a través de su Santo Espíritu, se encarga de convencer a la persona de su pecado. Así es que es un error muy grande
que a veces queremos permanecer ahí porque decimos, esa persona se va a convertir porque yo estoy... No, hay que darle espacio para que Dios también trabaje en esas personas. Muy bien. Cuarta evidencia, siente la necesidad de predicar a otros y servir a Dios con la mayor honestidad posible, reconociendo para qué está puesto. Esta es una cuarta evidencia de alguien que ya entendió sobre la luz. Es una persona que tiene el deseo de compartir la luz, pero también, ¿verdad?, de, en este caso, hacerlo con la honestidad mayor posible. O sea, que vamos a esforzarnos. Déjeme decirle que el cristiano en luz está llamado a esforzarse. No está llamado a que solamente venga a sentarse cada fin de semana en cada estudio bíblico. Yo amo que estemos aquí juntos, pero la verdad es que el Señor le está llamando para que usted le predique a otros, ¿verdad? Y que también por esta prédica que usted haga, usted manifieste la palabra de Dios, que usted aprenda la palabra de Dios. Y la quinta evidencia son sus relaciones y trato. La gente necesita ver su trato, la gente necesita ver con quién se relaciona, la gente necesita ver su manera de vivir en una palabra, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, cómo trata a la familia, cómo trata a todas las personas. Es muy importante, ¿verdad? Porque a través de eso la gente va a poder glorificar a Dios. Se entiende que si cada cristiano está en luz con el Señor, busca la palabra, busca hacer el bien, se entiende que cada persona que vea a ese hermano, a esa hermana, debería de tener el deseo de estar, de vivir y de acudir a donde Él va. Nosotros tendríamos que ser influencia solamente con nuestra pura presencia, hermanos, porque Dios nos usa, porque dice que somos sellados con su Santo Espíritu y Dios nos usa, nos sella, y que solamente nuestra propia presencia en un lugar debe de dar esa luz, hermanos. Esa luz debería de estar ahí. Esa ayuda, ¿verdad?, desinteresada, esa moneda que se le da al necesitado, ese compartir, ¿verdad?, ese tiempo, esa oración, ese cariño, ese amor que se le da al prójimo. Dice la Biblia, 2 mandamientos, se dice ahí, se radica toda la ley de Dios. Dice, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo, dice, también como a ti mismo. Entonces, ahí vamos con esta parte. Ya casi terminamos, mis hermanos, la luz y las tinieblas. Usted se ha de preguntar, bueno, ya entendimos qué es la luz, ya entendimos que Dios es la luz, y ahora yo necesito entender cuál hay o qué es estas diferencias. La luz, hermanos, es todo lo que brilla, que no se esconde, que alumbra, que guía, que instruye. Por lo regular esto se da cuando una vida agrada a Dios. Desde el momento en que tú sabes que tienes que hacer algo, que no lo puedes saber mi hija, que no lo puede saber el hermano, que no lo puede saber mi madre, que no lo puede saber mi amigo, tú estás incurriendo en tinieblas. Pero cuando tú estás dando algo de luz, tú quieres que todo, ahora sí como dicen ahí en la televisión, que todo México se entere, que todo México lo sepa. Las tinieblas son vidas ocultas, llenas de cosas que si salen a la luz generan problemas, tristeza, y otras veces enfermedad y condiciones de pecado. Eso es la oscuridad. La luz es todo lo que puedes exteriorizar y que sabes que es bueno, que sabes que va a ayudar a alguien, que le va a bendecir a alguien. Y lo malo, ¿verdad?, o las tinieblas, va relacionado a cuestiones que sabes que si se llega a saber, si se llega a alumbrar esa situación, genera problemas, genera enfermedad, ¿verdad?, tristeza. Entonces tengamos cuidado con ello. La Biblia nos da 2 listados, ¿verdad?, en cuanto a las cosas que son de luz y las cosas que son de tinieblas. Vamos a ir ahí a Santiago, hermanos. Santiago 5. Algunos ya lo sabemos, sí nos acordamos ahí en Santiago 5. Estoy mal, perdón. Estoy mal. Ahorita les doy el texto bíblico. Ahorita nos vamos a ver las listas que nos manda el Señor. Ahorita lo buscamos, ahorita les doy el texto. Bien, aquí en esta parte dice la Biblia que hay cosas que salen del corazón del hombre. Es Gálatas 5, estoy equivocado, es Gálatas 5. Irnos ayudando a buscar, perdón. En Gálatas 5 nos da precisamente esas 2 obras.
Gálatas 5, Gálatas 5, denme si quieren el del cable. El de cable, por favor. Gálatas 5, hermanos. Quiero ir desde el 16. Quiero ir desde el 16, hermanos. ¿Ya lo tenemos? Mire, la palabra de Dios nos identifica, ¿verdad? En Gálatas, dos actitudes de una persona. Y en esas dos actitudes podemos nosotros entender las obras de las tinieblas, o lo que está en tinieblas y lo que está en luz. Unas le llaman las obras de la carne, todo lo que a la carne le gusta, todo lo que a la carne le gusta, le llama la atención, que es lo que nos aleja de Dios. Y la otra es lo que obra como un fruto del Espíritu. Recordemos que decía ahí al principio, cuando leíamos, que le dice el Señor, ¿qué debo de hacer, verdad? Para estar delante tienes que nacer de nuevo. Y dice, ¿cómo? Dice que y en el Espíritu, dice ahí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de ello. Dice pues ahí, en Gálatas 5, 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que debes andar en la luz, no andes en tinieblas. Si lo podemos así de esta manera parafrasear o entender, vamos a ver que dice así, no andes, ¿verdad?, en las tinieblas, sino anda en la luz. Dice en el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te vas a encontrar en un momento en lo cual tú vas a tomar decisiones, y esas decisiones tú las vas a tomar desde dos puntos, a través de la luz o a través de la oscuridad, de las tinieblas. O bien, en otras palabras, a través de la carne o a través de las cosas espirituales, del Espíritu, ¿verdad? Del fruto del Espíritu. Tú vas a tener que tomar esas dos decisiones. Déjame comentarte rápidamente que Dios en su amor y su misericordia nos da la libertad de pensamiento. ¿Qué quiero decir? Que tú eliges. Está grabado en tu corazón las cosas que son de Dios y son buenas, y las cosas que son malas, ¿verdad? Y que pertenecen al mundo, pertenecen a la satisfacción de la carne, a lo pecaminoso. Está escrito, nadie nos podemos engañar, nadie puede evitar el conocimiento de estas dos situaciones. Por eso dice aquí que hay una lucha entre esas dos situaciones. Y en esa lucha es donde precisamente tenemos que afirmarnos. Dice más adelante, dice que deseo de la carne es contra el Espíritu y en el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, es decir, para que no hagas lo que quieras. En el 18, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio. Fíjese bien, ahí empieza todo lo que está en la oscuridad. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se da cuenta? El andar en tinieblas quiere decir que no llegaremos un día al reino de Dios. Y estas son algunas de las listas que nosotros podemos entender. Pero dice en el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Con esto terminamos esta lectura bíblica y yo quiero que ahorita usted tome unos segundos, ¿verdad?, para pensar en su vida. Yo no sé si usted haya captado el mensaje de Dios de hoy, de andar en la luz, de buscar la luz. Pero aquí está más claro, ¿verdad? En la palabra nos dice que nosotros en Cristo, dice, deseos.
Cuando esto nos explica la palabra, quiere decir que nosotros hemos tomado la decisión que en la cruz de Cristo, cuando lo crucificaron ahí, que Él estuvo ahí en el madero pagando por el pecado, pagando por todas estas cosas, nosotros también llegamos y las dejamos ahí. Eso es, a veces no lo entendemos y no lo hemos hecho, pero Dios quiere que nosotros entendamos que todo esto, ¿verdad?, que hay ahí de oscuridad, de tinieblas, de pecado, de maldad, como usted le quiera llamar, ¿verdad?, usted necesita ponerlo, crucificarlo en la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es el lugar donde se pagó por todo esto. Y de esta manera dice ahí que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que usted sus decisiones, usted lo que haga de aquí en adelante, si el Señor le está llamando, es empezar a vivir, ¿verdad?, a través de la luz que es el Señor, y poco a poco irá aprendiendo cada vez más del Señor, aprendiendo cada vez más de la luz, y usted va a ir transformando su vida hasta que sea limpiado. Dice ahí al final en Apocalipsis que todos van a ser sus ropas blanqueadas, y cuando hablamos de blanquear las ropas, hablamos de limpiar sus ropas para tener derecho a lo que es el derecho de la santa ciudad, el lugar especial donde Dios va a estar en eternidad. Nosotros tenemos que llegar en luz, limpios, amén. Yo espero en Dios que así sea. Vamos a orar para que en este momento Dios obre en nuestras vidas. Es probable que vivamos en la oscuridad, que estemos muy alejados de Dios, es muy probable que así sea. Es muy probable que a pesar de que estamos cercanos, a pesar de que pertenecemos a la iglesia, estemos también alejados del Señor. A veces la oscuridad, ¿verdad?, nos llega de momento en situaciones, en adversidades, y a veces es muy poderosas esas tinieblas que llegan a hacer que nosotros demos marcha atrás delante de Dios. Yo quiero orar por usted, yo quiero orar para que Dios le hable y Dios ponga la luz en su vida. Si en este momento está usted pasando por una situación difícil, ¿verdad?, ahora con lo del COVID y todo eso, no tenga miedo. Si usted tiene la luz del Señor, ya sea aquí en la vida natural, humana, usted será bendecido porque es la luz del Señor y usted tendrá un propósito para seguir adelante. Pero si no fuera así, usted también a través de la luz, ¿verdad?, a través de lo que es el Señor que está presente, usted puede llegar un día a estar delante de Él, y de la misma manera en estas dos circunstancias usted debe descansar en el Señor. Usted no debe tener miedo, usted no debe tener angustia, ni andar preocupado, ¿verdad?, por lo que va a pasar mañana, por lo que va a pasar dentro de un poco de tiempo. Usted debe vivir confiado en que el Señor tiene un propósito y un plan para su vida perfecto. Ya sea aquí, sirvamos al Señor, glorifiquemos a Dios, y si es allá en su presencia, dice la Biblia que de la misma manera tendremos la oportunidad de estar alabándole, de estar cantándole. La única diferencia es que ya no vamos a sufrir. Dice la Biblia que hay un lugar esperando muy diferente a lo que conocemos hoy. Así es que es su decisión. Yo quiero orar. Si gustan ponerse de pie, hermanos, voy a orar. Si alguien decidió arrepentirse y quiere escuchar más de la palabra, podemos hacer un tiempo especial para que podamos compartirle más tiempo, ¿verdad?, de las buenas nuevas que habla la palabra. Amén. Padre bendito, doy gracias, Señor, por esto.